Hola amigos de la Historia Militar, bienvenidos a Verumarte, vuestro canal de Historia Militar, vuestra casa. Hoy estamos de nuevo aquí con Ignacio José Notario. Si no lo sabéis, hace poquito hicimos un programa con él también de su libro de El laberinto de Flandes, bueno, de los dos libros que tiene. Y hoy vamos a hablar pues, de un tema muy interesante, un poco desconocido para el común de los mortales y también basado en dos libros que él hizo en el año 2019 que se llaman El ejército español tras la Guerra de Sucesión. Están en dos tomos, los podéis encontrar en Amazon y fueron publicados por la editorial Almena. Y bueno, como siempre, un placer y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bueno, lo primero, antes de nada, daros las gracias por invitarme a vuestra casa nuevamente y me pongo a vuestra disposición y sobre todo muchas gracias a vosotros y al que esté al otro lado viendo, perdiendo su tiempo gastando su tiempo en esto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues como decía antes, a mí personalmente un tema que me resulta muy interesante, tuvimos por ejemplo un programa aquí también con un compañero que estaba en la universidad, que hizo su tesis y sacó un libro en la editorial de Despertaferros sobre la batalla de Almansa. Le hice un montón de preguntas porque este tema del ejército, del primer ejército de Felipe V, es muy interesante. Yo creo que por lo que he visto que te has preparado, hoy vas a dar unas cuantas claves acerca de uno de los mitos más recurrentes que hay, que es si la España, digamos, post Carlos II y la que sale de la Guerra de Sucesión, es o no es, militarmente hablando y políticamente hablando, un reino decadente o todavía pinta mucho en el contexto internacional, todavía la infantería española era una fuerza capaz, bueno, la infantería, la caballería, la artillería, etcétera, o no lo era, ¿no? Y yo creo que una de las primeras pruebas de fuego que hay es precisamente esta campaña, ¿no? Es más, enlazando con lo que dices, hay una prueba objetiva que no admite discusión. El único momento durante todo el siglo XVIII y gran parte del XIX hasta después de las épocas napoleónicas, en la que Francia y Inglaterra son aliadas, es en la cuádruple alianza contra España. O sea, eso es un hecho objetivo. Durante el resto del siglo, la rivalidad franco-inglesa fue constante y se tuvieron que poner de acuerdo para hacer frente a este, vamos a llamar resurgir, que no fue tanto porque no se resurgir en cuanto que no se venía de tan abajo como hemos estado creyendo. Entonces, pero vamos a decir, esa vuelta al concierto internacional, al concierto europeo, fue un hecho que las potencias europeas, Francia, Inglaterra, el imperio alemán, el imperio de Salzburgo, tuvo que hacer frente y esa unión fue contra España en esta campaña en concreto. Uh-huh. Yo recuerdo, y habrá mucha gente que lo habrá leído así, cuando yo estudié, bueno, ahora no se da tanto en la educación obligatoria, pero se resumía mucho este tema con todo el entramado, digamos, familiar, ¿no? Con que esto era una especie de cosa que tenía Isabel de Farnesio en la cabeza, ¿no? Que se aprovechó un poco de la coyuntura que estaba metido este personaje, el cardenal Alberoni, al, sí. al, Alberoni, pero eso me ha llamado la atención que eso de unos años a esta parte, pues está viendo esta otra lectura de lo que son estas campañas, de las que vas a hablar ahora, en una clave bastante diferente, o sea, en el sentido de si hay este componente político, pero también hay una cuestión ahí de prestigio de la monarquía y de recuperación de territorios que se habían perdido en los tratados de 1713. Claro, una de las consecuencias, vamos, el deseo de Carlos II cuando deja en testamento la corona a Felipe V
es mantener indivisa la herencia y por lo tanto los territorios. Eso no se logra con los territorios europeos, excepto con uno que no se sabe casi nunca. Hay la isla de Elba, hay una ciudad que es Puerto Longone, creo recordar que se llama. Esa isla sigue siendo de posesión española, apenas se sabe. Pero bueno, eso no creo yo que en pocos sitios se va, en pocos sitios se sabe. Entonces, el deseo de Felipe V era recuperar esos territorios europeos y estamos hablando de, todo este proceso empieza en 1717, o sea, 3 años después de terminada la guerra de los tratados de Utrecht y demás. Y, o sea, es una vuelta a recuperar esos territorios bastante rápida. Y como bien dices, uno de los dos personajes importantes en esto es Isabel de Farnesio y el cardenal Alberoni. Isabel de Farnesio, hay que recordar que era la segunda esposa de Felipe V y estaba... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.